Déjamelo acá, no pasa Yo te voy a poner. Ahí vamos. nada. Dale. Buenas tardes, estamos aquí en Mar del Plata a la 1:30 de la tarde en el primer congreso online celebrando los 30 años del Instituto de Quilmes. Tenemos el espacio para dos profesionales de la educación y de la recreación de nuestra zona, Pablo Migliorata y José Piergentile. José está clarito ahí con un pullover clarito y Pablo con un pullover más oscuro. Pablo es profesor de educación física, licenciado en actividad física y deportes por la UFLO, diplomado en educación y contexto por Flaxo y está maestreando en práctica docente por la Universidad de Rosario. En cuanto a lo laboral, hizo un largo recorrido por el nivel primario en provincia de Buenos Aires, capacitación docente y actualmente en diferentes profesorados del nivel superior sigue desempeñando su tarea de formador. Es autor de diferentes publicaciones bibliográficas. José es profesor de educación física desde 1980. Se recibió en Olavarría. Es licenciado en educación física en 2004 en la Universidad Nacional de La Plata. Como profesor, dirigió varias colonias de vacaciones de la ciudad. Durante 13 años fue director de deportes de OAM, una obra asistencial de municipales de aquí de Mar del Plata. Como profesor de educación física, trabajó en todos los niveles del sistema educativo y entre 2008 y 2017 fue capacitador en educación física como parte del equipo técnico de la región 19. Es coautor de 4 libros, de los cuales en varios de ellos compartimos la autoría y eso la verdad que nos pone muy bien. Son 2 amigos míos, así que estoy muy contento de que puedan contar este proyecto y de ser amigos de ellos también me enorgullezco. Así que los dejo y les deseo mucha suerte. Bueno, buenísimo, gracias Santiago por la presentación. Lo primero que quería decir es que estoy muy orgulloso del Club Quilmes, que organiza a través de su instituto este congreso. En la década del 80 yo jugué al fútbol en el Club Quilmes, y mi adolescencia y mi juventud transcurrió en ese club. Luego el club fue creciendo, se creó la escuela secundaria, el profesorado de educación física, y considero que el Club Quilmes fue muy importante en mi formación, en todo sentido. Y entonces quiero rescatar y valorar el trabajo de todos los clubes, acá en Mar del Plata, en la Argentina, y el esfuerzo que hacen los clubes y la importancia que tiene en la formación de cada uno. Creo que si yo fui profesor de educación física, gran parte de eso se lo debo al Club Quilmes. Así que es un honor estar acá en este congreso y en estas actividades formativas de las que están participando gente de Argentina, de América, de España y de todos lados. La verdad que es buenísimo. Bueno, nosotros venimos a presentar acá un proyecto que se llama ¿A qué jugamos? Este proyecto lo hicimos con José Piergentili en el año 2012. Yo trabajo en un instituto de formación docente que es para el profesorado en educación primaria, en 2 materias, una se llama corporeidad y motricidad y otra se llama educación física escolar. Dentro de ese marco, el instituto propuso hacer proyectos de extensión, que es aplicar lo que uno viene realizando en las clases, aplicarlo en alguna institución escolar. Así que lo que se nos ocurrió a nosotros con José es ir a las escuelas y trabajar con chicos de primaria. Nosotros trabajamos con chicos de 10 y 11 años de edad, de escuela primaria, y el proyecto justamente se llamaba ¿A qué jugamos? Porque el dispositivo que utilizamos era hacer un gran juego por estaciones, y esos juegos tenían diferentes
cuestiones. Tenían que ver juegos de habilidad, juegos de resolución de problemas. Ahí estamos viendo algunas fotos. Nosotros trabajamos en 2 etapas. Cada etapa tenía 4 escuelas municipales. Acá hay la escuela número 3 del barrio El Faro, vemos en la foto. A partir de eso, en esos juegos por estaciones, una de las estaciones consistía en que los chicos tenían que llenar unos papelitos que le dábamos y tenían que poner a qué jugaban en la escuela, a qué jugaban en el barrio y a qué jugaban en su casa. Así que los chicos, ahí vemos una de las estaciones que era pasar con unos esquíes, juego de coordinación, y a partir de esos papelitos que los chicos llenaban, nosotros sacábamos cuáles eran los juegos más votados, y en una segunda intervención, nosotros fuimos a lo largo de 3 meses y eran 3 intervenciones. En la primera hacíamos este juego y les preguntábamos a ellos a qué jugaban. En la segunda intervención elegíamos los 5 juegos más votados, de todo lo que ellos habían puesto, y hacíamos estaciones de juego con esos 5 juegos más votados. Y la idea era que la tercera intervención, ellos mismos participaran como coordinadores de los juegos para el resto de la escuela. Ese fue el dispositivo de intervención de este proyecto de extensión, que finalmente lo cumplimos en cada una de las escuelas, fuimos haciendo ese recorrido. El objetivo de preguntarle a qué jugaban, un poco tenía que ver con después armar las estaciones con los juegos más votados. Eso fue como una primera intención. Lo que nos pasó es que cuando empezamos a mirar los papelitos que los chicos habían escrito, la información que ellos pusieron resultó muy interesante. Y encontramos cosas que nos sorprendieron en lo que ellos pusieron. Primeramente, hubo 2 juegos que fueron los más votados, lejos, tomando en cuenta una mirada general, ¿no? A qué jugás en la escuela, a qué jugás en tu casa, y a qué jugás en el barrio. Digamos que en esas 3 cuestiones hay 2 que salieron como los más votados de todos. Nosotros queríamos hacer un jueguito y preguntarles a las que están escuchando y a los que están escuchando, ¿cuál se imaginan que son esos 2 juegos más votados? Así que no lo vamos a hacer formal, pero lo vamos a hacer que un poquito lo piensen, cierren los ojos y digan, bueno, ¿cuáles serían los 2 juegos que en general, tanto varones como chicas, pusieron cuando nosotros hicimos el recuento, salieron como muy fuerte esos 2? Bueno, le voy a develar la incógnita. Los 2 juegos más votados, jugar a la pelota, que incluyó jugar al fútbol, jugar a la pelota, jugar a la pelota, el más votado. Y otro más votado, lejos de todos los demás, los juegos de la Play o juegos de la compu. Esos fueron los 2 juegos más seleccionados por los chicos en cada una de las escuelas. Fueron 4 en la primera etapa, 4 en la segunda, 8 escuelas en total, más o menos 50, 60 chicos por escuela, o sea que el número de chicos que eligieron fue muy grande y muy variado, porque las escuelas eran de barrios muy diferentes, y sin embargo estos 2 juegos salieron muy fuertes. Detrás de esos juegos salió la rayuela, la escondida, la mancha, el elástico, y todos los juegos tradicionales que nosotros hubiéramos pensado que iban a salir y que finalmente salieron. A partir de eso nosotros hicimos un informe para la municipalidad contando lo del proyecto, y después esto lo presentamos en la revista Novedades Educativas y escribimos un artículo porque era muy interesante la información que había salido, entonces lo contrastamos con distintos marcos teóricos, que después José nos va a contar un poco, pero básicamente el proyecto comenzó siendo como un dispositivo de intervención y bueno, terminó siendo un motivador para pensar o seguir pensando y repensando el tema del juego y de lo lúdico. Un poco, y en estas fotos que estamos viendo, ahí están los chicos participando, por ejemplo, de los juegos virtuales. Estas serían como las estaciones que armamos en el segundo encuentro al que fuimos. El sapo, y bueno, y ahí están todos.
Le voy a dar paso a José para que por ahí amplíe un poco más los resultados de este proyecto. Dale, José. Bueno, ahí se me escucha, sí. Sí. Bueno, agradezco también la invitación de las autoridades del instituto, del club. Al revés de Pablo, yo me enfrentaba con Quilmes jugando al fútbol, porque siempre jugué en Independiente de Mar del Plata. Pero mi hijo jugó desde los 4 años hasta los 25 en el Club Quilmes, al fútbol. Y este año es el técnico de la primera del Club Quilmes. Pero bueno, está interrumpido. Así que veremos. Nos quedamos con las ganas. Pero bueno, Quilmes tiene una vinculación con todo lo que es la educación física de la ciudad. Así que agradecidos por la invitación. Bueno, continuando con el comentario del proyecto, la verdad que nos sorprendieron muchas de las respuestas de los chicos. Si bien esto que dice Pablo, aparecieron los juegos tradicionales, el fútbol, suponíamos que iba a estar entre los primeros, pero irrumpió los juegos en la compu. Las 4 escuelas donde hicimos la primera recorrida son escuelas bien periféricas, y bueno, irrumpió los juegos de compu como mayoritarios. Pero aparecieron los tradicionales, también eso nos dice algo respecto del significado del juego como hilo conductor de generación en generación, ¿no? Y que eso sigue vivo, porque a veces pareciera que no hay espacio para el juego, por distintas cuestiones, pero sigue vivo, lo pudimos comprobar. Bueno, una de las preguntas era ¿a qué jugás en el barrio? Yo voy a leer los primeros 6 o 7 lugares, las primeras 6 o 7 respuestas. Fútbol, pelota, escondidas y la mancha, muy por encima de los que siguen, que saltar a la soga, skate, tenis, básquet, matador o quemado, andar en bicicleta y en la compu. Eso son las primeras respuestas, las más votadas, respecto de a qué jugás en el barrio. Entonces, eso lo contrastábamos con algunas cuestiones que tienen que ver con Víctor Pavía, respecto del derecho del juego. Porque claramente en algún barrio había mucha lista, muchos nombres de juegos que los chicos jugaban en el barrio. Es una escuela por la zona sur de Mar del Plata, por la zona del Faro, pero hubo un barrio, por ejemplo, donde uno de los chicos nos sorprendió con la respuesta, se asustó una alumna, una estudiante del instituto que estaba como encargada de esa estación, porque la respuesta que le surgió fue: ¿a qué vamos a jugar en el barrio si lo único que se escuchan son tiros? Entonces, en ese barrio particularmente, esto del derecho del juego estaba como limitado. Y ahí claramente en la lista de juegos en el barrio era muy pequeña comparándola con la de otros barrios. Después, la lista de ¿a qué jugás en tu casa?, que era otra de las preguntas. A la compu, mayoritariamente, a la Play, juegos de mesa, a las cartas, ver televisión, tutti frutti, ver películas, Facebook, Generala. Y aparecían otras respuestas ¿a qué jugás en tu casa?, como sacar a pasear al perro, barrer, limpiar, estudiar, escuchar música. Y la pregunta era ¿a qué jugás en tu casa? Entonces también eso nos llevó a pensar un poco cuál es el significado que nosotros en tanto adultos, que nosotros en tanto docentes le damos a los juegos y cuál es el significado de los chicos. Creo que se escapa un poco del corset
de una definición muy estricta de juego y apunta más a lo lúdico. Pasear el perro, un par de chicos hayan puesto pasear el perro como respuesta, significa que ahí hay algo lúdico, del orden de lo lúdico que no necesariamente entra en lo que nosotros creemos que es el juego. Eso nos hizo pensar un poco. Y focalizándonos un poco en lo escolar, que es lo que nos interesaba hacer pie un poco con más profundidad en esta charla, ¿a qué jugás en la escuela? Ahí apareció el poliladro en el orden de los más votados. Poliladro, escondidas, la mancha, fútbol pelota, correr carreras, saltar la soga, el pisotón, las peleas, el matador, tutti frutti, handball, mancharse la cara con tiza, cartas, rugby, handball, caño y volea, piedra, papel y tijera, básquet, canicas, ni blanco ni negro, tatetí, dibujar, ahorcado, gallito ciego, guerra de lápices, la tapadita, elástico. Ahí leí toda la lista de juegos, de lo que respondieron como ¿a qué jugás en la escuela? Hay 17 juegos de los que nombré que son claramente juegos del recreo. Hay 3 que ahí contrastamos un poco nos vino a la memoria algo que leímos de Graciela Janes, que es una de nuestras autoras preferidas, y habla de la pulsión de los juegos violentos. El caño volea, los incluimos en el rubro de juegos clandestinos, porque cuando hicimos esta devolución del trabajo entre las directoras, ninguna de las directoras conocía el caño volea. Y fue uno de los juegos más nombrados como juego en la escuela. La pelea, el pisotón, algo nos dice eso, de juegos que nos pasó de presentar esto en distintos contextos, este proyecto, y que un colombiano, por ejemplo, un profe colombiano, conociera el juego con otro nombre. O sea, que es un juego que está inserto, pero clandestinamente. Bueno, algo nos dicen estos juegos que no estamos viendo y que en realidad suceden. Otra cosa que nos pasó, se mencionan 4 o 5 deportes. También nos hizo pensar en la mirada que tenemos los profes acerca de cómo trabajar el deporte en la escuela, y en la mirada lúdica que tienen los chicos, que cuando les preguntamos a qué jugás en la escuela, mencionan los deportes. Así que quizá tengamos que replantearnos de qué modo estamos mirando o enseñando, trabajando el deporte. Porque lo otro significativo es que no hubo juegos de los que tradicionalmente enseñamos en las clases de educación física. Hubo solo 2, que son la mancha y el matador, que tranquilamente podrían entrar en el rubro de juegos de los recreos. Por lo tanto, ahí eso es lo que más nos interpeló respecto a la educación física escolar y a por qué no aparecen juegos de los que habitualmente hacemos en las clases de educación física en la memoria de 400 chicos aproximadamente que respondieron a qué jugás en la escuela. En parte puede tener que ver, pensábamos, con los nombres de los juegos. Solemos inventar juegos o a partir de un juego empezar a buscar variantes, pero si queremos que queden en la memoria y la posibilidad de que los vuelvan a repetir cuando estén en grupo, una de las cosas que se nos ocurría es que podía tener relación con los nombres. Ahí, antes de darle paso a Pablo para que cuente, hay un juego que yo, cuando lo conocí sin nombre y le puse un nombre, Cruzar el Río,
que ahora vamos a ver cómo lo mejoró Pablo. El juego consiste en 2 o 3 hileras, cada jugador parado sobre una hoja de diario, una hoja de diario sobrante adelante. Cuando se pone en marcha el juego, cada uno pasa al diario de adelante, el diario que quedó sobrante atrás pasa de mano en mano, se vuelve a poner adelante, y así hasta que un equipo llega a la otra línea. Cuando yo lo escuché a Pablo presentar ese juego, me sorprendió el nombre que le había puesto, pero lo trajimos cuando leíamos estas respuestas, porque quizá ese nombre que Pablo le puso al juego haga que quede en la memoria, y no cruzar el río, que era un nombre bastante pavote. Y entonces te doy paso, Pablo, sí, para con que el tema redondees. Dale, sí. Bueno, el juego que dice José es un juego cooperativo que hemos hecho muchas veces, lo conta con papel de diario, pero a veces lo hemos hecho con telas, con sillas, que del fondo de la fila va pasando el elemento para adelante y eso hace que avance un lugar, ¿no? Y yo una vez lo hice y se me ocurrió decir, bueno, chicos, hoy vamos a hacer un juego que se llama El maravilloso viaje de Aladino en su alfombra mágica por los peligrosos cielos de Medio Oriente. Y se quedaron todos silenciosos, así, expectantes, a ver qué era el juego. El juego era el mismo, pero el efecto que hizo el nombre me pareció muy, muy sugestivo. Entonces después cada vez que hice ese juego, lo nombré de esa forma y siempre me di cuenta que surtía un efecto espectacular hasta que llegué a pensar que era mucho mejor el nombre que el juego. Sí, no era, y me ha pasado también de alumnos que me han dicho, profe, ¿jugamos al de Aladino por los cielos de Oriente? Y es esto que dice José, ¿no? Es eso que produjo el nombre hace que otro día los chicos me hayan pedido, profe, ¿jugamos al juego de Aladino? Y bueno, un poco pensábamos con José esto de que cuando preguntábamos a qué jugaban en la escuela, no nombraron juegos de educación física a esta cuestión, ¿no? Posiblemente falte que los nombremos, no solo nombrarlos, sino volver a jugarlos, porque a veces también pecamos, y yo lo he hecho, muchas veces cuando empecé mi carrera me daba vergüenza repetir un juego, o sea, me parecía que era mejor profesor porque siempre hacían un juego distinto. Y después con el tiempo me di cuenta que para que el chico se pueda apropiar de ese juego, para que pueda empezar a encontrarle variantes y cosas y condimentos, necesitaba que ese juego se hiciera varias veces y también necesita que se le ponga un nombre sugestivo. Yo en la primaria 13, donde hice gran parte de mi carrera, allá en 180 Ituzaingó, en Mar del Plata, jugaba a la bomba loca. Y que en primer ciclo con los más chiquitos, que yo tiraba una pelota para arriba altísima y cuando caía tenían que esquivarla, ir a buscar. Y el nombre de la bomba loca se ve que generaba algo, porque típico que llegaba y me decía, profe, juguemos a la bomba loca, ¿no? Posiblemente si esos chicos hubieran participado de esta encuesta, capaz que a qué jugás en la escuela y hubieran dicho a la bomba loca, hubiera sido uno de los juegos, ¿no? O al viaje de Aladino. Bueno, esas son algunas de las cosas. Nosotros, de cada pregunta, como decía yo al principio, no fue buscado esto. En realidad nosotros lo preguntamos como curiosidad. No era un trabajo de investigación, era un trabajo de intervención, de extensión, justamente para hacer las estaciones, pero después con cada cosa, como decía José, ¿a qué jugás en el barrio? Y nos encontramos que en el barrio El Faro, que tiene mucho parque y mucho aire libre, la lista era larguísima, que en el barrio Las Heras, que es un barrio complicado, con mucha cuestión de delincuencia, qué sé yo, la lista era muy chiquita, las conclusiones saltaban a la vista, y lo habían escrito ellos, eso fue lo interesante, ¿no? Lo del recreo, lo de los juegos violentos, el caño y voleo que decía José, caño y voleo, acá capaz que hay gente de todo el mundo que nos está mirando,
el caño de voleo es patear algún elemento, que puede ser una pelotita hecha de trapo, una pelota chiquita, pelota hecha de trapo, pero también hemos jugado, porque yo lo he jugado, con pedacitos de madera en el colegio industrial, y se patea, y cuando pasa por entre las piernas de alguien, todos van corriendo a pegarle una patada a ese que le pasó por abajo. Y ese que le pasó el elemento por abajo, tiene que ir corriendo y tocar una pared para salvarse y que no le peguen. Un juego violento, clandestino, que cuando le preguntamos a las maestras, a las directoras, nadie sabía, pero en las 8 escuelas que fuimos, en las 8 nombraron el caño y voleo. De barrios totalmente opuestos de Mar del Plata, todos nombraron el caño y voleo. Entonces, el juego evidentemente está. Lo que analizábamos con el tema del juego violento es, como dice Jeynes, que hay reglas, que el juego violento hace que uno saque afuera esa pulsión de violencia que tiene, pero que lo haga a partir de, si lo hace por un juego, lo está haciendo con ciertas reglas. No es un ataque psicótico de violencia desenfrenada, sino que lo están tramitando a partir de eso, porque decíamos, si cada vez que el taquito pasa por abajo, que el elemento, la pelotita pasa por abajo, le pegan una patada y lo quiebran, o lo lastiman, o termina en el hospital, ese juego no existiría más, porque a la larga ya diría, no, bueno. O sea, nunca terminan lastimando a nadie porque es de juego, digamos, le pegan la patada, pero le pegan jugando, ¿no? Y entonces, es clandestino, es polémico, pero tiene su regla. Y para Graciela Jeynes, que hace una categoría de juegos violentos, para Graciela Jeynes tiene una función ese juego, y siempre existió, existe y existirá. Y eso es interesante. Yo me quería detener en otro aspecto, que era el tema de los juegos virtuales, de los chicos que votaron muchísimo los juegos de la Play y de la compu, y de esto estábamos hablando del 2012. Nosotros después, cada vez que hacemos una jornada de juegos o algún encuentro, metemos la encuesta y la seguimos actualizando, ¿no? Y bueno, por supuesto que cada vez aparecen más los juegos virtuales. Ni hablar, bueno, hoy, ¿no? Nosotros nos pusimos a pensar en eso ahí y tomamos a un autor que se llama Esteban Levin, que habla del juego virtual y de la virtualidad. Pero cuando lo escribió Levin, en el 90 y pico, él hablaba de la televisión, ¿no? Es interesante esto. No hablaba de todavía no habían aparecido los celulares, ni la tablet, ni todo esto. Una anécdota interesante que pasó fue que nosotros este trabajo lo hicimos con estudiantes de los profesorados, de educación física y de primaria. Entonces, en el primer encuentro los chicos votaron los juegos, en el segundo encuentro había que hacer las estaciones con los 5 juegos más votados. Y una de las estaciones era los juegos virtuales. Entonces llevamos una pequeña computadora, llevamos un juego que era de cazar unas ranitas, no me acuerdo, unas bombitas que tiraban, y llevamos un proyector y lo hicimos en grande al juego. Los chicos, entonces los que les tocaba pasar por esa estación jugaban a ese juego, que era un juego de pantalla. Cuando hicimos la reflexión en el instituto, bueno, ¿qué les pareció la jornada de juegos que hicimos? Que yo me dice, profe, nosotros no estamos muy de acuerdo con lo que se hizo. Ah, bueno, le digo, ¿cuál es el desacuerdo? Y no, porque una de las estaciones era un juego virtual, era un juego de la compu. Y en realidad, si nosotros estamos en contra de que los chicos jueguen con las pantallas, ¿cómo vamos a ir y le vamos a llevar una pantalla? Un juego de pantalla. ¿No? Entonces, era interesante la reflexión de estos estudiantes. Lo que yo les respondí, primero, si nosotros le hicimos votar, le dijimos que los 5 juegos más votados iban a ser los de las estaciones, bueno, si votaron los juegos virtuales, hay que poner el juego virtual, porque respetamos lo que ellos votaron. Pero lo otro era decir, nosotros no decimos que está mal el juego de pantalla, que en esta dualidad o esta binariedad de juegos virtuales, juegos presenciales y un enfrentamiento entre eso. Porque ese enfrentamiento no nos lleva a nada, ¿no? Volvemos a esta binariedad, a esta grieta, el juego virtual versus el juego tradicional. Y en realidad me parece que esa grieta es falsa, primero porque es inevitable la virtualidad.
era inevitable en el 2012, hoy no solo es inevitable, sino que es indispensable, porque nosotros acá estamos en una pantalla, o sea que, bueno, esta pandemia nos cambió varias cosas, pero lo que nosotros proponíamos era decir, no nos enfrentemos a la virtualidad, sino pensemos de qué forma acompañamos esa virtualidad, de qué forma también la utilizamos y de qué forma los parámetros básicos del juego, lo que nosotros entendemos por este jugar de un modo lúdico, que tomamos mucho a Víctor Pavía en ese sentido, este jugar de un modo lúdico, que es un escenario lúdico, que es el permiso de juego, que es el juego libre, que donde nadie se siente obligado, donde nadie se siente expuesto, que es creativo. Todas estas características del jugar de un modo lúdico pueden aparecer jugando a la mancha en el patio de una escuela, o pueden aparecer jugando a un veo en el Zoom, como ahora se empezó a pasar, porque ahora estamos en la plataforma Zoom, ¿y a qué podemos jugar en el Zoom? Podemos jugar al veo, podemos jugar a las 7 maravillas, podemos seguir jugando dentro de ese escenario lúdico que es virtual en algún momento, presencial en otro, pero nos parece que no tiene que haber un está bien y está mal, sino pensar cuáles son las cosas genuinas del juego. Yo vengo pensando en estos días, me parece que, bueno, como decimos todos, ¿no? Después de la pandemia nos va a quedar mucha cosa para elaborar y para seguir pensando, pero lo que yo estaba pensando, que hoy se lo comenté a José a la mañana, porque es algo que me vino a la cabeza, que después habrá que escribirlo, pero Huizinga habló de que el juego era anterior a la cultura. Nosotros todos tomamos a Huizinga como un autor fundamental y el primero que le dio un encuadre a la temática del juego. Él dijo que el juego era anterior a la cultura. En el momento en que lo dijo, en 1930, 30 y pico, no existía la televisión, no existían las pantallas, y él ya estaba hablando ahí del juego, ¿no? Y después el juego fue sobreviviendo a todas las etapas, ¿no? Él dice, cuando en la era de piedra el hombre primitivo agarró una piedrita y la tiró para arriba y la agarró de nuevo, y ahí apareció el juego de la payana, y era el hombre de piedra de Neandertal. Y después vinieron los griegos, y después vinieron los romanos, vino la Edad Media, la Inquisición, el 1900, los Juegos Coloniales, el 9 de julio, hoy es 9 de julio, aprovechamos y lo decimos, los Juegos de la Era Colonial, los que estaban en la etapa colonial ni se imaginaban que iba a existir algo como una computadora, y así fue pasando la historia y el juego fue permaneciendo siempre. Entonces nosotros pensamos, o por lo menos yo me pongo a pensar que el juego va a seguir existiendo, a pesar de todas estas cuestiones, ¿no? Hoy les nombraba a Esteban Levin, porque él hacía todo un análisis a partir de la televisión, de que los chicos se la pasaban mirando la televisión y no jugaban. ¿Y qué pasaba con eso? Y bueno, la televisión fue una amenaza, pero fue una amenaza que no terminó con el juego, porque los chicos siguieron jugando. Y bueno, hoy estamos pensando en qué pasa con esto de la virtualidad y de los juegos virtuales. Pero por otro lado, no dejar de ver que los chicos, por ejemplo, detrás de jugar a la pelota y jugar a la play, siguen poniendo jugar a la escondida, jugar a la mancha, y eso sigue estando, no desapareció. Hicimos en el profesorado un trabajo con las estudiantes acá en Mar del Plata. Por esto de la pandemia, se puede salir a caminar recreativamente a 500 metros alrededor de nuestras casas. Eso es lo que tenemos permitido hoy. Entonces le propusimos a nuestros alumnos y alumnas que recorran a partir de esos 500 metros de sus casas y que identifiquen ciertos lugares, como algún lugar que sea histórico, que sea antiguo, algún lugar que remita a lo educativo, y algún lugar que remita a lo lúdico. Que saquen una foto y que nos justifiquen por qué consideran eso, ¿no? Justamente ayer estuve corrigiendo los trabajos, por eso lo tengo muy fresco. Todos los alumnos, 60 más o menos que son los que corregí ayer, todos encontraron
espacios lúdicos en las calles. Me mandaron la foto. Uno le sacó una plaza, porque vive cerca de una plaza, otro le sacó a una canchita de fútbol a un potrero, porque tenía un potrero ahí cerca, otro le sacó una vereda ancha, porque por ahí pasan los chicos andando en bicicleta, otro le sacó una calle en bajada, porque los chicos andan en skate. Los 60 me mostraron un espacio lúdico. O sea, no es que no existen más. Los espacios siguen estando. Puede ser, evidentemente, ellos encontraron los espacios lúdicos sin chicos jugando, porque no se puede en esto de la pandemia. Pero los espacios lúdicos siguen estando y me parece que tenemos que pensar en eso, ¿no? En que el juego va a seguir estando, pero el tema es qué juego, qué tipo de juego, cómo se juega, qué forma tiene, porque me parece que lo más peligroso no es la virtualidad o la no virtualidad. Lo más peligroso para el juego es la tergiversación del juego, o sea, decirle juego a cosas que no son juego. Eso me parece que puede ser lo que más confunda y es a lo que yo más le temo, ¿no? Que es a que digan que es juego cosas que no son juego, entonces empiece esa confusión. Un poco eso era lo que yo quería decir a partir de las reflexiones que nos dio este proyecto, ¿no? José tenía algo más para agregar. Sí, bueno, a este último bloquecito le habíamos puesto qué pasa hoy con el juego, sobre todo en lo escolar. Pero el hoy, 9 de julio de 2020, es transitorio ese hoy. O sea, no podemos decir qué pasa hoy. Entonces, pensando qué pasaba antes de la pandemia, básicamente veíamos una disparidad de criterios, de saberes, de miradas, de posicionamientos en relación al juego, no solo en lo individual, sino también en lo institucional. Entonces, en nuestro tránsito por distintas experiencias, por distintas instituciones, sigue habiendo instituciones donde el cartel de acá no se corre está presente en el discurso de todos los docentes que forman parte de esa escuela, pero también hay instituciones con hermosas experiencias lúdicas colectivas. Entonces, ahí aparece la matriz con la que nos formamos y cuál es el lugar que le damos a lo lúdico y al juego. Veíamos antes de la pandemia una disparidad de criterios y miradas. Durante la pandemia es un poco esto que decía Pablo. Al principio, el esfuerzo de los profes era seguir dando contenidos desde la virtualidad. Y por un montón de razones, creo que se fue descubriendo y buscando lo esencial de la educación física para compartir con las familias en esta virtualidad. Y el juego apareció como una de las cuestiones esenciales que tenemos los profes para compartir con nuestros estudiantes y en este caso con la familia. Y eso también nos dice algo para la vuelta. Entonces, ¿qué pasará cuando volvamos a tener el contacto presencial? No tenemos respuestas concretas, simplemente imaginamos algunas pistas por donde deberíamos empezar a caminar una vez que podamos volver al contacto personal en las escuelas. Por un lado, se nos ocurría que este legado de que el saber está encerrado entre 4 paredes del aula y que hay como un menosprecio de otros espacios, de otros lugares donde los chicos aprenden, debe romperse, porque por lo que veníamos diciendo, el juego hoy mostró tener un lugar en lo esencial, un lugar en lo cultural, un lugar en la transmisión de valores. Por lo tanto, nos parece que
hay que revalorizar el juego, hay que revalorizar lo que sucede en el patio genéricamente nombrado, porque además estamos convencidos que desde el juego se puede aportar mucho a una reconstrucción simbólica del mundo, que de algún modo debe desestabilizar o debe mejorar el orden simbólico que teníamos hasta antes de la pandemia. O sea, esta mirada transformadora la debemos tener como docentes que somos. Otra cosa que nos parecía es instalar el juego como parte de la cultura y hacerlo valorar como derecho. Normativamente ya está declarado como derecho universal. Argentina adoptó y tiene norma, tiene reglamentación, pero no está garantizado el derecho al juego, por estas cosas que contábamos que ocurren en los barrios. Víctor Pavía dice, la educación se considera un derecho y para garantizarlo hay escuelas, hay docentes, la salud es un derecho y para garantizarlo hay médicos, hay enfermeras, hay hospitales. El juego está considerado como un derecho y nos falta trabajar en cómo garantizarlo. Esa nos parece que es otra pista. Y por último, Mario Scliar, que es Esquilar, no es Carlos Escliar, sino Mario Esquilar, él plantea que cualquier consigna, cualquier propuesta, cualquier actitud que nosotros propongamos en torno al juego, puede modificar la historia de algunos de nuestros estudiantes y la nuestra propia, que no debemos ser, que debemos pensar mucho qué ponemos en juego cuando proponemos jugar. Entonces, ahí nos viene un concepto de Pavía, que es de escenario lúdico y de guión, y nos parece que es importantísimo poder empezar a pensar el juego, a pensar cada cosa que proponemos, en qué contexto lo estamos haciendo. Una anécdota, tuve la oportunidad con un grupo misionero, ir varios años a comunidades aborígenes del Chaco salteño, la provincia de Salta, en el límite con Bolivia. Y un día me encuentro proponiendo un juego donde el personaje era un delfín. Yo estaba proponiendo un juego donde el personaje era un delfín, en un lugar donde el delfín era absolutamente exótico. Eso dice algo. Eso hay que pensarlo, porque quizás estaba bueno si mi objetivo, si mi intencionalidad era que conocieran un animal que habitualmente no veían, pero no había sido así. Me di cuenta que estaba descontextualizado en el momento que lo estaba proponiendo. Creo que eso no nos puede volver a pasar. Tenemos que mejorar la capacidad de observación de lo que sucede cuando los chicos juegan. ¿Qué cosa pasa con los jugadores de ese juego que yo estoy proponiendo? El juego como herramienta de diagnóstico de un grupo, de los estudiantes que conforman ese grupo, a veces a la hora de elegir personajes, esto que yo decía, si le damos la posibilidad de que ellos elijan los personajes y lo acotamos al barrio, seguramente vamos a tener datos de qué pasa con el barrio y quiénes son los personajes del barrio que podrían enriquecer nuestro diagnóstico para saber luego cómo trabajar. Entonces nos parece que hay que pensar mucho antes de proponer un juego, hay que observar mucho en el durante y pensar quizá en algún registro, y si es escrito mejor, y reflexionar mucho después. Cualquier propuesta lúdica, cualquier propuesta de juego debe ser muy pensada. A la vuelta de la pandemia será la comunicación, una cosa que esté muy presente todo el tiempo, y el juego es eminentemente comunicación. Nosotros tratamos de evitar posicionamientos teóricos de un lado o del otro de la grieta en torno a la definición de juego. Queríamos contar el proyecto sin meternos en ese tema, porque cada uno, según la lectura que tenga, según
los autores que le gusten, puede mirar el juego de un modo o del otro. Estamos convencidos que todos tienen un pedacito de la verdad, que el juego es muy complejo de poder definir, y estas discusiones de si con el juego se aprende o se juega con lo aprendido, si el exceso del juego como recurso didáctico, si solamente el juego como acto inútil y libre, y queremos salir de esa dieta. Nos parece que el juego es rico, que indudablemente es un espacio de aprendizaje de un montón de cosas. Y este tiempo, parafraseando a una querida profesora por los dos, a Silvia Ferrari, estos tiempos nos exigen un sustento teórico claro, un posicionamiento ideológico y prácticas pertinentes, prácticas pensadas, prácticas estratégicas. Nos parece que este tiempo que viene tenemos que pensar muy bien cada propuesta que hagamos en torno al juego y sacarle el mejor jugo posible a eso tan mágico que es proponer un juego. El decir, vamos a jugar, despierta y abre llave para un montón de cosas. Hasta acá, bueno, lo que habíamos pensado. Pablo, no sé si querés agregar algo. No, por ahí estaría bueno saber si hubo algún comentario, alguna pregunta por parte de la gente que estuvo mirando, ¿no? Sí, en realidad muchísima participación a través del chat de Facebook, y lo que es, por ahí ustedes pueden extenderse en esto. Cuando ustedes preguntaron, o vos, Pablo, específicamente preguntaste quiénes eran los ganadores de esas preguntas o qué juegos habían sido los más votados, aparecieron nombres desde Colombia como La Pilladita o desde Venezuela como Tiburón y Pescadito, o sea que por ahí el nombre del juego también, según las regiones, tiene que ver, ¿no? Eso es muy interesante. A nosotros fuimos a algunos congresos a presentar la propuesta y siempre nos pasó eso. La gente de Colombia conocía los juegos de otra forma, de Chile, bueno, de cada país de Latinoamérica los nombres son distintos. Y después, bueno, Rafael Hurtado dice que la educación física tiene una mirada muy deportiva, por ahí tendría que ocuparse más de estos espacios que ustedes estuvieron comentando. Y sí. Ramón Alberto Escalante habla sobre los pueblos originarios y decía que muchos juegos de lucha en las comunidades wichí de contacto. Por ahí José y Pablo esto lo dominan bien. Sí, no sé, bueno, José. Respecto de los juegos, hay trabajos muy interesantes. Hay un autor, un antropólogo, Guillermo Magrassi, que analizó mucho la vida de los pueblos mapuches, sobre todo, y los juegos de lucha, los juegos de fuerza física estaban sumamente presentes. Y no significaban la rivalidad. Hay un concepto muy lindo de Graciela Yanes respecto de rivales, que dice que los rivales son los pueblos que comparten las riberas de un mismo río, que por lo tanto no es el concepto de rivalidad que tenemos hoy. Bueno, en los juegos de los pueblos originarios eso aparece con mucha fuerza como parte de la preparación para lo que para ellos era habitual, que era ir a cazar, ir a pescar, todo era con mucho esfuerzo físico, por lo tanto los juegos tenían que ver mucho con eso. También, José, por ahí el paralelismo con el caño volea, ¿no? Estos juegos wichí de contacto, por ahí el paralelismo con lo que ustedes explicaban del caño volea. Sí, porque con esto que hablábamos de los nombres de los juegos, ¿no? Lo que también estuvimos viendo cuando estuvimos en congresos y compartiendo con gente de Latinoamérica, es que los juegos eran más o menos los mismos. O sea, cambiaban los nombres, pero los juegos tradicionales, los juegos que más o menos jugamos, son muy similares. Entonces, bueno, hay algo de esto. Con respecto al comentario sobre lo deportivo, sí, nosotros acá en la Argentina, desde los diseños curriculares de educación física, estamos tratando de jugar justamente a esto que reflexiona el autor Víctor Pavía, que es esto de jugar de un modo lúdico, ¿no? Y caracterizar qué quiere decir esto de jugar de un modo lúdico, ¿no? Estas ciertas libertades, esta posibilidad de equivocarse,
que es muy diferente. Él dice, se puede jugar de un modo lúdico o se puede jugar a cara de perro. Y jugar a cara de perro sería jugar con el reglamento, jugar con la técnica exacta. Entonces, bueno, muchas veces el deporte juega a cara de perro, porque en el deporte hay que ganar, porque tiene un objetivo muy claro. Entonces, que no son los mismos objetivos que la escuela. No está mal, porque nosotros, los tres que estamos acá, venimos del deporte. Los tres venimos del deporte. Y cuando jugamos un deporte queremos ganar. Entonces, el deporte es el deporte, tiene su lógica propia. Lo que pasa es que la escuela tiene otra lógica y otro objetivo. Entonces, por eso nosotros decimos los juegos deportivos. Entonces, en ese juego deportivo tomamos elementos de los deportes, pero los modificamos para que cumplan esa función lúdica y para que todas y todas puedan ser partícipes de eso. Porque del juego de competencia no son partícipes todos y todas, son partícipes que tienen las habilidades para hacerlo. Pero para eso está el club y para eso están otras instituciones. La escuela está para otra cosa. Sí, José. Y complemento lo que dice Pablo. Víctor habla de que el juego, para jugar debe haber permiso y confianza. Confianza desde el punto de vista de seguridad, de que nadie va a quedar en ridículo, ni nadie te va a agredir porque algo te salió mal. Confianza es darle seguridad. Y permiso es fomentar, generar la creatividad, la participación, el mundo mágico. Y eso, cuanto más deportivizado está un juego, cuanto más reglado está un juego, se minimiza. Entonces, tiene que haber momentos de juego libre, tiene que haber momentos de juego deportivo, y tiene que haber muchos momentos de juego donde fomentemos la creatividad. El juego tiene un valor transformador. Una de las autoras que nos gusta mucho es Mónica Kac, y ella habla del juego como dispositivo de existencia, del juego como acto político que genera subjetividad. Si nosotros no dejamos que aparezca la subjetividad en los juegos, bueno, estamos perdiendo gran posibilidad, gran riqueza de lo que el juego puede generar. Desde Tarija, Bolivia, los felicitan y dice, gracias por registrar, evaluar y compartir los juegos. Dice que el registro es lo que por ahí lo hace significativo a este proyecto. ¿Qué tienen para aportar? Como cierre ya, porque estamos en el tiempo previsto. Pero dan ganas de seguir igual, ¿eh? Está bien. Bueno, seguimos registrando. Nos encontramos medio de casualidad con esto porque el proyecto iba por otro lado. O sea, lo fundamental del proyecto no era el registro, pero cuando hicimos el registro nos dimos cuenta del valor que tenía eso. Entonces eso hizo que a lo largo de estos años seguimos registrando y bueno, queremos avanzar con este trabajo, profundizar un poco más en cada uno de los aspectos, así que ojalá podamos compartirlo en otro encuentro con toda la gente que está acá, en algún otro congreso. Ojalá podamos ir a Bolivia, a Chile y a Colombia y a todos los países a encontrarnos con los compañeros y las compañeras en este tema tan interesante. Bueno, chicos, sí, José, perdóname. Sí, sí. Con Santiago, nuestro presentador, con Pablo, editamos un libro de juegos con un breve marco teórico y una buena cantidad de juegos que a lo largo de nuestra trayectoria hemos hecho y han salido bien. Y ahora estamos trabajando en este proyecto, en la profundización, porque nos parece que hay mucho material para compartirlo. Somos fanáticos de la socialización del saber, así que estaremos encantados de que nos inviten a algún lugar, a Bolivia. Bueno, juegos que nunca fallan, búsquenlo por internet, juegos que nunca fallan, y ahí tenemos algunas cosas escritas nosotros. Bueno, es un placer haberlos escuchado, es un placer también tenerlos de amigos, ojalá se hayan sentido cómodos, los comentarios son muy buenos, véanla después la charla y vamos a poder sacar de ahí alguna letra respecto a esto. Gracias y les mando un fuerte abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao.